7:36 minutos de la mañana, seguimos con mucho más de Primera Página. Estamos conversando con Mariclén Stelling, socióloga y también analista político, hoy sobre diálogo en nuestro país, sobre la solución al conflicto político de Venezuela. Recuerden, @Primera Página, nuestra cuenta en las redes sociales. En la parte anterior mencionaba que cómo dialogar con una pistola en la cabeza, haciendo mención a la intención en que se emprende desde la oposición venezolana, pero también sobre el tema de la injerencia y sobre esa misma participación hay señalamientos hacia el otro lado de los actores, el caso de Rusia, el caso de China, el caso de Cuba, que también tienen una participación importante. ¿Cómo sentarse a negociar también? Cuando hablamos de transnacionalización del conflicto venezolano, no me estoy refiriendo solamente a los Estados Unidos, me estoy refiriendo a otros actores como son la Unión Europea, los Estados Unidos, Rusia, China, Cuba. Entonces, es una transnacionalización del conflicto, son factores internacionales de la geopolítica internacional, de un juego en torno a Venezuela, que yo creo que es una de las variables ahorita que están invitando más al diálogo, porque ya no es una crisis interna, sino que ya hay injerencia de muchos actores geopolíticos sobre nuestra propia crisis, tomando decisiones por encima de los venezolanos y las venezolanas. Yo creo que este es un momento importante para que esa necesidad de diálogo se posesione de la mayoría de los venezolanos y venezolanas y de alguna manera derrotemos a los polos radicalizados. Pero en ese entendido de esa transnacionalización del conflicto político en Venezuela, ¿por qué dejar el tema de la elección de los participantes extranjeros a la mesa de negociación? Si hoy estamos siendo... ¿Cómo? Esa no entendí. Mencionaba que los participantes debían ser electos, es una de las cosas que se debe llevar a una negociación una vez se sienten los actores internos, pero la verdad es que el conflicto político, como señala, ya ha escalado a nivel internacional. ¿Y por qué entonces ser dentro de esa negociación la selección de esos personeros de esos países, cuando ya en esos países estamos en la discusión, estamos en la mesa de negociación? Lo que pasa es que no hemos tocado aquí si esas voces, esos personeros van a participar en esa mesa de diálogo. A lo mejor ese primer intento, esa mesa de diálogo es de venezolanas y venezolanos y luego un tema a discusión sobre la mesa de diálogo, porque tú te sientas a dialogar y dices cuáles son los temas sobre los cuales vamos a discutir y cuáles son las reglas de juego de esta mesa de diálogo. Hay dos elementos, el elemento metodológico, que es la propuesta de Montevideo, que es un diseño metodológico, y luego el contenido. Entonces tú tienes que tener unas reglas de juego, cómo vamos a actuar nosotros y luego qué temas vamos a discutir aquí. Vamos a discutir la crisis económica, la crisis política, la crisis de derechos humanos, el tema electoral y también podemos decir y actores internacionales que van a participar o solamente lo vamos a resolver entre nosotros. El tema importante también tiene que ver con la confianza en los actores políticos. Por una parte señala la oposición venezolana, pero por parte del gobierno, la confianza en el ciudadano. Y uno de los puntos fundamentales, uno escucha a algunos voceros decir, no debe haber diálogo con un gobierno que no respeta derechos humanos, o no debe haber diálogo con un gobierno que encarcela a dirigentes políticos. O no debe haber diálogo con un grupo de la oposición que pide una intervención. Es lo mismo. Pero ¿cómo lograr esa confianza entre los dos cuando son señalamientos públicos? El último artículo que yo escribí, yo lo llamaba en construcción. Lo llamé en construcción primero por una tremendura, por un artículo que surgió que Guaidó era un líder en construcción. Pero fundamentalmente yo lo que me refería, el título era tremendista, yo lo que me refería a que teníamos que abocarnos a un proceso de construcción de confianza. Ese es otro tema importante. Y en ese proceso de construcción de confianza tenemos papel primordial, ustedes los comunicadores sociales, nosotros los analistas políticos, yo como socióloga, como madre, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que hay que hacer una estrategia de construcción de confianza porque tenemos gran desconfianza hacia el otro político. Una gran desconfianza. Entonces yo creo que hay una labor paralela a la mesa de diálogo, que es la construcción de confianza, que es toda una estrategia educativa nacional, donde los medios de comunicación juegan papel primordial. Los lapsos de tiempo de un proceso de diálogo. Estamos viendo a la ciudadanía, no solo en las redes sociales, lo vemos también en las encuestas que le he mencionado de Data Analysis, Datincorp, los venezolanos que esperan una resolución de este conflicto y los tiempos parecen alargarse. Desde el 23 de enero se ha profundizado mucho más el conflicto político entre ambas partes y los venezolanos siguen esperando en el corto plazo una solución a sus problemas. Bueno, yo creo que por cualquiera de los dos lados. En el corto o mediano plazo lo que debería surgir es ese diálogo. Por lo pronto hablamos de construcción de confianza entre los venezolanos y las venezolanas y luego tendríamos la mesa de diálogo, que creo que está surgiendo la necesidad de la mesa de diálogo,
Y luego tendríamos también que hacer ustedes mesas redondas, etcétera, para hablar de otros procesos de diálogo en el mundo. Por ejemplo, el de Colombia, ¿cuánto ha durado? Y el tema de las elecciones dentro de ese diálogo, ¿cómo lo ve? Es un tema que estaría en la mesa de diálogo. Un tema fundamental. El tema electoral está allí. Pero dentro de ese tema electoral, y ya para pasar a la participación de la audiencia, las elecciones del 20 de mayo están siendo cuestionadas. Y Sí. es el origen de este conflicto político, Claro. además. ¿Cómo ve la posibilidad de un llamado a unas elecciones o presidenciales o unas elecciones generales? Eso tiene que ser decisión de la mesa de diálogo. Eso no lo podríamos conversar nosotros aquí. Eso es una decisión de la mesa de diálogo, donde estarán todos los factores políticos. Pero lo ve factible como un punto entre ambos. Bueno, Más allá de que lo podemos poner sobre la mesa, sí, pero el hecho es yo que... creo que un nudo que habría que desatar, porque son nudos, hay muchos nudos. Y que es un nudo importante para los El nudo a actores desatar es el transnacionales. tema electoral. En la mesa de diálogo se decidiría, porque ahí estarían todos los factores políticos presentes, si son generales o sería presidenciales. Pero el tema electoral está allí. El tema de un nuevo CNE está allí, a discutir en la mesa de diálogo. Yo no te puedo decir aquí, porque yo no vine como factor político, vine como una persona yo estoy promoviendo el diálogo. Creo en el diálogo, creo que hay que hacerlo de manera urgente. Bien, estamos conversando con Mariclén Stelling, sociólogo y también analista político. A las 7:43 minutos de la mañana también pasamos a revisar su participación a través de las redes sociales. Recuerden, @primera página en nuestra cuenta, tanto en Twitter como en Instagram. Y, por supuesto, la etiqueta Primera Página para sus preguntas, sus comentarios, como siempre, con respeto para nuestros invitados, nuestra compañera Daniela Salas, con sus comentarios. Así es, Carlos, a esta hora vamos a revisar la participación de las redes sociales. Tenemos preguntas y comentarios. Comenzamos con Ramón Ramos, el líder. Tenemos la siguiente pregunta. ¿Cree usted posible que la oposición pueda cambiar la ruta establecida para producir el cambio político que el país requiere, ante la posibilidad de un diálogo que puede resolver la crisis de la manera más rápida posible? Bueno, la pregunta es bien difícil de responder. Yo creo que de alguna manera la ruta establecida por la oposición no se ha dado de manera tan expresa como deseaban los factores de oposición inicialmente. Se ha ido dando lentamente y creo que eso podría formar también parte de la mesa de diálogo. Tenemos también a María Benítez Martínez. Dice lo siguiente: según la invitada, en los diálogos pasados se falló porque no había una verdadera representación. Según ella, ¿quién había que representar allí al chavismo? ¿Por qué considera que Maduro no era un reo idóneo? Reo. Esa fue la palabra específica que colocó la usuaria. Bueno, la verdad lo que yo estoy diciendo es que en este momento la situación crítica de Venezuela demanda un proceso de diálogo con una multiplicidad de actores políticos que no necesariamente deberían ser los mismos que estuvieron en Santo Domingo. Forma parte de las decisiones que hay que tomar en este momento. Yo creo que en Santo Domingo, lo voy a volver a repetir, la discusión quizás versó en posiciones de poder de las personas que estaban allí representando a venezolanos y venezolanas, representándonos a nosotros. Creo que en este momento la representación que debe estar en la mesa de diálogo debe ser seleccionada, no te voy a decir que con una elección, pero debe ser seleccionada de una manera más representativa de la crisis que estamos viviendo y de